Imagina un poder tan sutil como el viento, pero tan implacable como el tiempo. Un secreto que los sabios han guardado durante siglos, una fuerza que transforma la indiferencia en obsesión, el rechazo en deseo y la pérdida en victoria. No se trata de manipulación ni de trucos baratos. Es la esencia misma del dominio personal. Si aplicas esta enseñanza estoica, no solo recuperarás lo que perdiste, sino que harás que ellos vuelvan a ti, sin poder resistirse. Antes de empezar, quiero que tomes un momento y escribas en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. Hazlo como un compromiso contigo mismo, un primer paso hacia la mejor versión de ti. Vamos juntos en este camino. Número 1. La clave del autocontrol es aprender a desprenderse emocionalmente. El desapego emocional no significa ser indiferente o insensible, sino tener el dominio de ti mismo para no permitir que tus emociones decidan por ti. Cuando reaccionas impulsivamente ante una situación que hiere tu ego, en realidad le estás entregando el control a lo externo. Te conviertes en un prisionero de la necesidad de aprobación, de la urgencia por resolver algo que, en la mayoría de los casos, no está en tus manos. Es en esos momentos donde el verdadero autocontrol se pone a prueba y el desapego se convierte en tu mejor aliado. Muchas veces, cuando una persona se aleja, muestra desinterés o cambia su actitud, lo primero que surge es la ansiedad. Quieres respuestas, quieres resolverlo, quieres que todo vuelva a ser como antes, pero en ese intento desesperado de restaurar la conexión, lo único que logras es proyectar inseguridad. La otra persona siente que su presencia o su validación tienen poder sobre ti, y al notarlo, es más probable que se aleje aún más. Lo que realmente mantiene el respeto y la atracción no es la insistencia, sino la capacidad de mantenerte firme en tu centro sin necesidad de forzar nada. Los estoicos comprendían que la clave del autocontrol está en la aceptación de lo que no puedes cambiar. Epicteto decía que la serenidad proviene de saber diferenciar entre lo que está en tu poder y lo que no. Y en las relaciones humanas no puedes controlar cómo te perciben, qué sienten por ti o cómo deciden actuar. Lo único que puedes manejar es tu reacción ante esas circunstancias. En lugar de ceder al impulso de perseguir, de exigir explicaciones o de tratar de cambiar la percepción ajena, la verdadera fortaleza radica en aceptar la realidad con calma y seguir adelante con dignidad. Cuando practicas el desapego emocional, te das cuenta de que la ausencia de reacción muchas veces tiene más impacto que cualquier palabra. En lugar de demostrar desesperación, proyectas seguridad. En lugar de rogar por atención, reflejas independencia. Y eso, paradójicamente, genera más respeto e interés que cualquier intento de manipulación emocional. El problema es que la mayoría de las personas actúan desde el miedo a perder algo o a alguien, sin darse cuenta de que esa misma actitud es la que las hace perder el control. Imagínate en una situación donde alguien empieza a distanciarse de ti. En lugar de entrar en pánico, en lugar de buscar respuestas inmediatas, detente, respira, observa. Pregúntate si lo que sientes es una necesidad real o simplemente el miedo al rechazo. Muchas veces nos apegamos más a la idea de una persona que a la persona en sí. Creemos que necesitamos su presencia para estar bien, cuando en realidad lo que nos falta es una conexión más profunda con nosotros mismos. Los estoicos no eran fríos ni insensibles, pero entendían que la dependencia emocional es una forma de esclavitud. Cuando necesitas a alguien para sentirte completo, le estás cediendo el control sobre tu paz mental. En cambio, cuando aceptas que todo en la vida es transitorio, que nadie te pertenece y que nada externo define tu valor, alcanzas un nivel de libertad que pocos experimentan. Ya no reaccionas por impulso, ya no buscas desesperadamente lo que no está destinado para ti. Simplemente sigues tu camino con la certeza de que lo que realmente es para ti permanecerá sin necesidad de forzarlo.
El desapego no significa que no te importe, sino que no te domina, que puedes amar sin poseer, que puedes desear sin depender, que puedes aceptar sin resistirte. Y en ese estado de equilibrio encuentras la verdadera paz. Porque al final, la única persona con la que siempre estarás es contigo mismo. Y si no aprendes a estar en calma contigo, ninguna relación podrá llenarte de verdad. La clave del autocontrol está en entender que lo que no puedes controlar no debería controlar tu estado mental. Y cuando lo asimilas, descubres que la mayor fortaleza no está en obtener lo que quieres, sino en estar bien sin necesitarlo. Número 2. Poner límites es una señal de respeto por ti mismo. Los límites son la manifestación más clara de cuánto te respetas a ti mismo. No se trata de castigar a los demás ni de imponer reglas arbitrarias, sino de establecer un estándar de cómo permites que te traten. Cuando alguien te ignora, te da por sentado o te trata con indiferencia, el problema no es esa persona, sino hasta qué punto estás dispuesto a tolerarlo. No puedes controlar las acciones de los demás, pero sí puedes controlar cómo respondes, y la forma en que respondes define el nivel de respeto que inspiras. Muchas personas temen establecer límites porque creen que al hacerlo perderán a alguien. Pero la realidad es que si establecer un límite hace que alguien se aleje, entonces esa persona nunca valoró tu presencia de verdad. Las relaciones, sean de amistad, amor o negocios, se construyen sobre respeto mutuo. Y el respeto no se pide, se impone con acciones. Cuando toleras lo inaceptable, enseñas a los demás que pueden tratarte de cualquier manera y que seguirás estando ahí. Cuando estableces límites claros, demuestras que tu presencia no es un derecho automático, sino un privilegio que debe ser valorado. Marco Aurelio lo dejó claro: no pierdas tiempo discutiendo sobre cómo debes ser una buena persona, sé una. No expliques por qué mereces respeto, actúa de tal manera que los demás entiendan que no aceptarás menos de lo que mereces. En lugar de discutir, de intentar que alguien vea tu valor, simplemente demuéstralo con hechos. Si alguien te menosprecia, en lugar de rogar por su validación, aléjate. No con enojo ni con resentimiento, sino con la tranquilidad de saber que no necesitas a nadie que no te valore. Los estoicos entendían que el control sobre uno mismo es la clave de la fortaleza. No puedes forzar a nadie a tratarte con respeto, pero sí puedes decidir si permaneces en un lugar donde no lo recibes. La diferencia entre alguien que es respetado y alguien que es ignorado no está en cuánto habla, sino en cuánto está dispuesto a aceptar. Una persona que sabe su valor no necesita convencer a nadie de él, simplemente lo demuestra con sus acciones. Establecer límites no significa ser inflexible o cruel. Significa reconocer tu propio valor y no negociar con aquello que lo compromete. Significa decir no cuando algo no te beneficia, alejarte cuando una situación no te aporta nada positivo y, sobre todo, mantenerte firme en tus principios sin miedo a perder a quienes no los respetan. La gente respeta a quien se respeta a sí mismo, y cuando alguien ve que no te vendes barato, que no estás dispuesto a aceptar cualquier trato con tal de no estar solo, automáticamente te perciben como alguien con valor. La ausencia de límites es lo que lleva a muchas personas a sentirse vacías, utilizadas o poco valoradas, porque cuando no dejas claro cómo quieres ser tratado, los demás deciden por ti, y cuando los demás deciden, rara vez lo hacen a tu favor. Si alguien se ha acostumbrado a tratarte con indiferencia, es porque en algún momento permitiste que lo hiciera. Pero la buena noticia es que siempre puedes cambiar esa dinámica. No necesitas una gran confrontación, no necesitas explicaciones interminables. Solo necesitas demostrar con acciones que ya no juegas bajo las mismas reglas. Cuando estableces límites, algo curioso sucede. Las personas que realmente te valoran los respetan e incluso te admiran más por ello. Las que solo estaban ahí por conveniencia o porque nunca te tomaron en serio, empiezan a alejarse. Y eso no es una pérdida, es una limpieza natural.
La vida se encarga de sacar a quienes no están alineados con tu crecimiento cuando te atreves a valorarte a ti mismo. El verdadero poder no está en convencer a los demás de que te traten bien, sino en demostrar que no necesitas quedarte en ningún lugar donde no lo hagan. No expliques tu valor, demuéstralo, no pidas respeto, inspíralo, y si alguien no puede darte lo mínimo que mereces, no busques cambiarlo. Cambia tú y el resto se acomodará solo. Número 3. La atracción nace de la energía interna, no de las palabras o acciones visibles. La energía que proyectas es un reflejo directo de tu mundo interno, de cómo te percibes a ti mismo y de cuánto valoras tu independencia emocional. Cuando buscas desesperadamente la aprobación de los demás, cuando intentas demostrar tu valía con palabras excesivas o acciones forzadas, en realidad estás transmitiendo una carencia. La paradoja es que cuanto más tratas de convencer a alguien de tu valor, más dudas generas sobre él. La atracción no es una estrategia, no es una técnica que puedas aplicar con precisión quirúrgica. Es el resultado de un estado mental y emocional sólido. Los estoicos comprendían que la verdadera fuerza proviene del dominio sobre uno mismo, no sobre los demás. No puedes obligar a nadie a verte de cierta manera, pero sí puedes trabajar en lo único que realmente controlas: tu propio desarrollo. Epicteto lo explicaba claramente: la libertad comienza cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, y esto incluye la opinión y el deseo de los demás. En lugar de obsesionarte con cómo los otros te perciben, debes enfocarte en convertirte en una persona que se respeta a sí misma, que vive en congruencia con sus principios y que no necesita validación externa para sentirse plena. La energía que proyectas no se crea con esfuerzos desesperados por impresionar, sino con la serenidad que surge de saber quién eres. Cuando actúas desde la necesidad, desde la urgencia de ser aceptado, las personas perciben esa inseguridad y reaccionan con distancia. Pero cuando tu presencia es el resultado de una mente en calma, de una confianza que no necesita ser verbalizada, entonces generas un magnetismo natural. Es la diferencia entre alguien que persigue y alguien que avanza sin preocuparse por ser seguido. Los estoicos practicaban la indiferencia hacia lo que no podían controlar. Marco Aurelio decía que la clave está en dirigir la atención hacia adentro, en construir una fortaleza interna que no dependa de las circunstancias externas. Si te concentras en ti, en crecer, en convertirte en una persona mejor, sin la intención de impresionar a nadie, tu energía cambia. La gente siente cuando alguien está completo, cuando su presencia no está cargada de expectativas ni de necesidad. Y eso es lo que realmente atrae. Imagina dos personas. Una intenta por todos los medios captar la atención de alguien, busca su aprobación constantemente, ajusta su comportamiento para encajar en lo que cree que el otro desea. La otra simplemente vive su vida con propósito, sin preocuparse por la validación ajena. La primera persona transmite dependencia y ansiedad. La segunda transmite tranquilidad y confianza. ¿Cuál crees que resulta más atractiva? La energía no se impone, se irradia. Y esa energía proviene de la paz interior, del dominio sobre tus emociones, de la capacidad de estar bien contigo mismo sin necesitar la presencia o aprobación de otros. No es algo que puedas fingir, porque la autenticidad no se construye con artificios. Es un trabajo interno, una transformación que requiere disciplina y paciencia. Los estoicos practicaban el desapego precisamente porque entendían que la dependencia emocional es una forma de esclavitud, y nadie es realmente atractivo cuando está encadenado a la opinión de los demás. Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas personas parecen atraer sin esfuerzo, la respuesta no está en lo que dicen o hacen, sino en lo que son. No intentan convencer a nadie de su valor porque no necesitan hacerlo. No buscan impresionar porque ya se sienten completos. Y esa seguridad, esa serenidad, es lo que realmente genera atracción.
No es un truco, no es una estrategia. Es el resultado de un proceso de autoconocimiento y autodominio. Cuando dejas de intentar controlar cómo los demás te perciben y te enfocas en fortalecer tu carácter, en mejorar cada aspecto de tu vida sin la expectativa de reconocimiento, ocurre algo curioso. Las personas empiezan a verte de manera diferente. No porque hayas hecho algo específico para cambiar su percepción, sino porque ya no dependes de ella. Y esa independencia, esa capacidad de ser feliz sin necesitar nada externo, es el secreto de una atracción auténtica y duradera. Número 4. Tomar distancia transforma la percepción de tu valor. La regla del no contacto no es una táctica para manipular a alguien, sino un acto de respeto propio. Cuando alguien muestra desinterés, ignorarlo no es una reacción impulsiva ni un castigo, sino una forma de recuperar tu energía y reenfocar tu vida en lo que realmente importa. Tú mismo. Es un principio estoico en acción. En lugar de gastar tu tiempo y tu paz en alguien que no te valora, eliges retirarte con dignidad, sin explicaciones ni dramas. No porque esperes que la otra persona reaccione, sino porque entiendes que tu bienestar no debe depender de alguien que no está dispuesto a valorarte. El cerebro humano funciona de manera curiosa. Cuando algo está disponible todo el tiempo, lo damos por hecho. Pero cuando desaparece, la mente empieza a notarlo. Esto es un principio psicológico bien documentado. Cuando dejas de darle a alguien tu atención, cuando cortas la comunicación, su cerebro empieza a registrar esa ausencia como una pérdida. Es el mismo mecanismo que hace que deseemos lo que ya no podemos tener. Y muchas veces, el silencio tiene más impacto que cualquier palabra. El no contacto no es un juego de poder, es un reset emocional. Te permite salir de la dinámica de dependencia, de la ansiedad por recibir una respuesta, de la necesidad de validación. Cuando te alejas, recuperas tu autonomía. Y en ese espacio que antes estaba ocupado por alguien más, redescubres lo que realmente necesitas. No es la presencia de otra persona lo que te hace completo, sino tu capacidad de estar bien contigo mismo. Es ahí donde el estoicismo cobra sentido. Marco Aurelio decía que no hay que perder tiempo preocupándonos por lo que otros piensan o hacen, sino dirigir nuestra energía a lo que realmente podemos controlar, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra paz. Cuando aplicas la regla del no contacto, algo interesante sucede. No solo dejas de desperdiciar energía en alguien que no la merece, sino que también cambias la percepción que esa persona tiene de ti. Si antes te daba por sentado, ahora se da cuenta de tu ausencia. Si antes creía que siempre ibas a estar ahí, ahora enfrenta la realidad de que no eres una opción garantizada. Y lo más importante, te demuestras a ti mismo que puedes seguir adelante sin necesidad de nadie. La gente suele confundir la independencia emocional con frialdad, pero son cosas muy diferentes. No se trata de dejar de sentir, sino de no dejar que esas emociones te controlen. Si alguien decide alejarse, no es tu responsabilidad traerlo de vuelta. Si alguien no valora tu presencia, no es tu trabajo convencerlo de hacerlo. La mejor respuesta ante el desinterés es la ausencia total. Sin explicaciones, sin reclamos, sin intentos de recuperar lo que ya no está. Y cuando lo haces, te das cuenta de que el poder nunca estuvo en la otra persona, sino en ti. El no contacto no significa esperar que la otra persona regrese, significa dejar de esperar cualquier cosa. Significa aceptar la realidad sin resistencia y continuar con tu vida. Y paradójicamente, es esa actitud la que muchas veces hace que la otra persona regrese. No porque la estés manipulando, sino porque la ausencia crea impacto. Pero para entonces ya no eres el mismo, ya no estás en la misma posición de dependencia emocional, ya no necesitas lo que antes creías indispensable, y ahí es donde realmente ganas, no porque la otra persona vuelva, sino porque tú ya no necesitas que lo haga. Los estoicos enseñaban que la verdadera paz no proviene de lo externo, sino del dominio sobre uno mismo.
Aplicar el no contacto es una prueba de ese dominio. Es una forma de demostrarte que puedes elegir tu bienestar sobre tu deseo de ser validado. Y cuando logras eso, cuando te liberas del apego a quien no te valora, descubres una sensación de poder que no depende de nadie más. La tranquilidad de saber que, pase lo que pase, siempre estarás bien. Número 5. El verdadero cambio viene de dentro y se refleja afuera. La transformación personal no es una estrategia para recuperar a alguien, sino un compromiso contigo mismo. Si todo tu esfuerzo está enfocado en hacer que otra persona note tu cambio, entonces no es una transformación real, es solo una actuación temporal. Lo que realmente marca la diferencia es cuando el cambio ocurre porque tú decides hacerlo, porque entiendes que el crecimiento personal no es una herramienta de manipulación, sino el único camino hacia la verdadera libertad. Si te enfocas en mejorar para impresionar a alguien más, sigues siendo prisionero de la validación externa. Pero cuando lo haces por ti, sin esperar reconocimiento ni aprobación, es cuando realmente te vuelves poderoso. Epicteto lo dejó claro: ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. No puedes controlar cómo los demás te perciben, pero sí puedes controlar quién eres y cómo vives tu vida. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de hacer las cosas para obtener una reacción y comienzas a hacerlas porque realmente quieres ser mejor. No por demostrarle algo a alguien, sino por ti mismo. No porque alguien te haya rechazado, sino porque te das cuenta de que siempre hubo áreas en tu vida que necesitaban mejorar. La paradoja es que, cuando dejas de enfocarte en ser visto y te concentras en convertirte en alguien extraordinario, la percepción de los demás cambia naturalmente, no porque lo estés buscando, sino porque el crecimiento auténtico es imposible de ignorar. La energía de alguien que se siente pleno consigo mismo es magnética, no necesita validación, no busca impresionar, simplemente es. Y esa seguridad, esa tranquilidad interior es lo que realmente atrae. Pero la transformación no es solo sobre éxito externo o cambios superficiales. No se trata de hacer ejercicio para que alguien note tu cambio físico, ni de aparentar que tienes una vida increíble en redes sociales. La verdadera transformación comienza internamente. Es un cambio en la forma en que te ves a ti mismo, en cómo respondes a las situaciones, en cómo manejas tus emociones. Es aprender a disfrutar de tu propia compañía sin sentir la necesidad de llenar el vacío con distracciones o con la presencia de alguien más. La mayoría de las personas buscan una relación como una solución a sus problemas internos. Creen que encontrar a la persona correcta los hará felices, que el amor solucionará sus inseguridades. Pero la verdad es que una relación no puede darte lo que tú mismo no te das. Si no estás en paz contigo mismo, si no has trabajado en tus propias heridas, ninguna conexión externa podrá llenar ese vacío. Y esa es la razón por la que tantas personas terminan repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Cuando realmente te transformas, cuando construyes una vida que te emociona independientemente de quién esté en ella, algo curioso sucede. Ya no sientes la necesidad de perseguir a nadie, de probar tu valor, de convencer a alguien de que regrese, porque en ese punto ya has encontrado lo que realmente importa, tu propia plenitud. Y desde ese estado de abundancia, atraes a las personas correctas sin esfuerzo, sin ansiedad, sin miedo a la pérdida. Los estoicos comprendían que el crecimiento no es un destino, sino un proceso constante. Nunca llegas a un punto donde puedas decir, ya soy perfecto, porque siempre hay algo en lo que puedes mejorar. Pero la clave es que el crecimiento debe ser genuino, debe venir de un deseo real de ser mejor, no de una necesidad de ser aprobado. Si cada acción que tomas tiene como motivación la reacción de alguien más, sigues siendo prisionero. Pero si cada acción que tomas es por tu propio desarrollo, entonces eres verdaderamente libre. La transformación personal es un camino sin atajos. No puedes fingirla, no puedes apresurarla.
Es un trabajo que requiere paciencia, disciplina y compromiso. Pero lo que obtienes a cambio es invaluable. Te conviertes en alguien que no depende de nadie para sentirse completo. Te conviertes en alguien que inspira, que lidera, que vive con propósito. Y cuando alcanzas ese nivel de desarrollo, descubres algo aún más importante. Ya no necesitas a nadie que no te valore, porque tú mismo te has convertido en tu mejor compañía. Número 6. El silencio bien utilizado comunica más que cualquier palabra. El silencio es una de las armas más subestimadas del autocontrol. En un mundo donde todos buscan ser escuchados, donde la mayoría reacciona de inmediato, el que sabe callar domina la situación. No se trata de ausencia total ni de indiferencia, sino de un uso estratégico del silencio que genera impacto. Cuando dejas de hablar, cuando te retiras de la ecuación, creas un vacío que obliga a los demás a llenar los espacios con sus propios pensamientos. Y en ese vacío, la percepción de tu valor cambia. La mente humana está diseñada para valorar lo que no puede tener fácilmente. Es el principio de escasez. Cuando algo se vuelve menos accesible, automáticamente se percibe como más valioso. Si siempre estás disponible, si siempre explicas, si siempre respondes, te conviertes en una constante. Y lo constante, lo garantizado, pierde atractivo. En cambio, cuando aprendes a utilizar el silencio, cuando dejas de justificarte, cuando dejas de perseguir, es cuando realmente comienzas a influir. El problema es que muchas personas temen el silencio porque lo asocian con rechazo o pérdida de control. Pero es exactamente lo contrario. El silencio es control absoluto. Es la diferencia entre reaccionar impulsivamente o actuar con intención. Es la diferencia entre desesperarte por obtener una respuesta y generar un impacto sin decir una sola palabra. Marco Aurelio lo entendía perfectamente. Él sabía que no puedes controlar lo que alguien siente, pero sí puedes controlar cómo te presentas ante esa persona. Y a veces, la mejor forma de influir en una situación es retirarte de ella. Cuando alguien se aleja o te trata con indiferencia, lo instintivo es buscar respuestas, insistir, tratar de explicar tu punto. Pero lo que no entiendes en ese momento es que cada palabra que agregas disminuye tu poder. Cuanto más hablas, más te justificas, más dejas claro que necesitas una reacción de la otra persona. Y esa necesidad te debilita. Lo más sabio que puedes hacer es desaparecer por un tiempo, darle espacio al silencio para que trabaje por ti. Porque cuando ya no estás presente, cuando no reaccionas como esperan, es cuando realmente empiezan a notarte. Piensa en las conversaciones más impactantes que has tenido en tu vida. Muchas veces el momento más poderoso no fue lo que se dijo, sino lo que quedó en el aire, lo que no se expresó. Las pausas crean tensión y la tensión genera interés. Cuando practicas el silencio estratégico, no solo evitas decir cosas de las que podrías arrepentirte, sino que también proyectas un aura de confianza y control. No necesitas explicar, no necesitas justificar, porque tu presencia ya tiene peso por sí misma. Los estoicos entendían que hablar demasiado es una forma de desperdiciar energía. Séneca decía que el sabio habla solo cuando tiene algo importante que decir, mientras que el necio habla simplemente porque siente la necesidad de llenar el vacío. No todas las situaciones requieren una respuesta inmediata. No todos los problemas se resuelven con palabras. A veces, la mejor estrategia es simplemente esperar, observar y dejar que los demás sean quienes sientan la ausencia. El silencio no es pasividad, es una declaración de poder. Es una forma de demostrar que no necesitas nada de nadie para estar en paz contigo mismo. Es un recordatorio de que el verdadero dominio no se encuentra en convencer a los demás de tu valor, sino en hacer que ellos lleguen a esa conclusión por sí mismos. Y lo harán, porque cuando dejas de estar disponible, cuando dejas de reaccionar, cuando te conviertes en un misterio, la mente humana no puede evitar preguntarse qué cambió. Y en ese momento, la dinámica se invierte.
Dominar el silencio significa saber cuándo retirarte, cuándo esperar, cuándo hablar y cuándo simplemente dejar que el peso de tu ausencia haga el trabajo. No necesitas forzar nada, no necesitas probar nada. Solo necesitas confiar en que, cuando dejas espacio, el interés ajeno se reconfigura. No porque tú lo busques, sino porque así funciona la naturaleza humana. Cuando algo deja de estar al alcance, su valor aumenta. Y cuando dejas de darlo todo de manera gratuita, es cuando realmente comienzan a apreciarlo. Número 7. La monotonía apaga la atracción y la incertidumbre la enciende. La previsibilidad es el enemigo silencioso de la atracción. Cuando alguien sabe exactamente qué esperar de ti, cuando siempre respondes de inmediato, cuando siempre dices sí sin pausa, te vuelves una rutina. Y lo rutinario no despierta emociones intensas. El cerebro humano busca lo inesperado porque la incertidumbre genera dopamina, el mismo neurotransmisor que se activa en situaciones de recompensa y adicción. Es por eso que lo nuevo, lo misterioso y lo inusual capturan nuestra atención y nos mantienen enganchados. Si siempre estás disponible, si nunca generas una pausa, si todo lo que haces es predecible, la otra persona se acostumbra a ti. Y lo que es seguro deja de ser emocionante. No se trata de jugar juegos o manipular, sino de entender una verdad psicológica. La atracción es un proceso biológico que prospera en la incertidumbre. Helen Fisher, una de las principales expertas en neurociencia del amor, explica que la imprevisibilidad activa las mismas regiones del cerebro que las sustancias adictivas. Es por eso que lo desconocido genera tanto interés. Lo que no puedes tener del todo es lo que más deseas. Cuando eres predecible, cuando no hay un solo momento de ausencia, cuando la otra persona sabe exactamente cómo reaccionarás, el interés se diluye. Lo mismo sucede con todo en la vida. Una canción que escuchas una y otra vez pierde su efecto. Una comida que consumes todos los días deja de emocionarte. No es que haya dejado de tener valor, es que tu cerebro se ha acostumbrado. Y cuando alguien se acostumbra a ti, dejas de ser una fuente de emoción y te conviertes en parte del fondo. El misterio no es silencio absoluto ni indiferencia total, sino el arte de mantener un equilibrio entre presencia y ausencia. Es la habilidad de sorprender sin perder autenticidad. Es no revelar todo de inmediato, dejar que la otra persona descubra capas de tu personalidad poco a poco. Si muestras todas tus cartas desde el inicio, si das todo sin que haya un esfuerzo por obtenerlo, no hay nada que descubrir. Y lo que no tiene misterio, no tiene magnetismo. Los estoicos entendían el poder de la moderación en todas las cosas, incluso en las relaciones humanas. Marco Aurelio decía que debemos mantenernos firmes en nuestro centro, sin dejarnos llevar por el deseo de ser validados constantemente. La necesidad de ser aprobado nos hace previsibles, porque respondemos a cada estímulo de la misma manera. Y cuando actúas por necesidad en lugar de convicción, pierdes la capacidad de generar intriga. El equilibrio está en no ser un libro abierto, en permitir que el otro tenga el deseo de leer cada página sin que le entregues el final de la historia en la primera línea. Si quieres mantener la atracción en cualquier tipo de relación, personal o profesional, necesitas entender que la novedad y la variabilidad son esenciales. Si siempre dices lo mismo, haces lo mismo, reaccionas igual, la gente pierde interés, pero cuando dejas margen para la sorpresa, cuando rompes patrones de manera inesperada, creas un impacto, un mensaje que no respondes de inmediato, una respuesta que no es la esperada, una pausa en la conversación cuando el otro cree que vas a explicar más. Esos pequeños cambios rompen la monotonía y mantienen la intriga. La clave es ser impredecible sin perder coherencia. No se trata de ser errático o inconsistente, sino de evitar la complacencia automática. No siempre estar disponible, no siempre decir sí, no siempre seguir el mismo patrón. Cambia el ritmo, genera pausas, deja que el otro sienta tu ausencia de vez en cuando. La mente humana valora lo que siente que puede perder.
Y cuando entiendes esto, te das cuenta de que el atractivo no es algo que se fuerza, sino algo que se gestiona con inteligencia. La atracción no se trata de ser perfecto, sino de ser interesante. Y lo interesante nunca es completamente predecible. Número 8. Ser emocionalmente independiente es el mayor atractivo. La independencia emocional no solo es un signo de fortaleza, sino que también es una de las cualidades más atractivas que una persona puede tener. Cuando alguien no necesita la validación de los demás para sentirse completo, proyecta una seguridad que es difícil de ignorar. En cambio, cuando dependes emocionalmente de otros, cuando necesitas constantemente su aprobación o su presencia para sentirte bien, te vuelves una carga. Y nadie quiere sentirse responsable de la felicidad de otra persona. Es por eso que aquellos que se sienten plenos por sí mismos suelen ser los más magnéticos. No piden nada, no exigen nada, simplemente son. Las personas que buscan desesperadamente atención o amor en otros lo hacen porque sienten un vacío interno. Creen que al encontrar a la persona correcta, finalmente experimentarán la felicidad que les falta. Pero esa idea es una trampa, porque pone su bienestar en manos de factores externos, y lo externo siempre es incierto. Si basas tu felicidad en la presencia de alguien, entonces le das el poder de destruirte con su ausencia. Por eso los estoicos entendían que la verdadera paz no proviene de lo que tienes o de con quién estás, sino de la relación que tienes contigo mismo. Séneca lo dejó claro. Si deseas mejorar, deja de preocuparte por lo que piensan los demás. En el momento en que dejas de buscar validación externa, te vuelves alguien con un atractivo natural. Ya no tratas de convencer a nadie de tu valor, porque tu valor ya no depende de la opinión de otros. Esto cambia completamente la dinámica de cualquier relación. Cuando alguien percibe que no necesitas su aprobación para sentirte bien, empieza a verte de manera diferente. Ya no eres alguien que está disponible por necesidad, sino por elección. Y esa es la clave de la atracción real. La gente desea lo que no necesita desesperadamente de ellos. La independencia emocional no significa que no te importe nadie o que no puedas formar vínculos profundos. Significa que puedes disfrutar de la compañía de alguien sin depender de ella. Que si una persona se va, tu mundo no se desmorona. Que no usas las relaciones como un escape para no enfrentar tus propios problemas. Significa que no mendigas amor ni atención, porque sabes que el amor verdadero solo se construye entre personas que ya están completas por sí mismas. La mente humana valora lo que es escaso, lo que no se entrega sin esfuerzo. Cuando alguien siente que no dependes de su atención, automáticamente se pregunta por qué, y es en ese momento cuando surge la intriga. Alguien que no suplica, que no persigue, que no se desespera por ser aceptado, genera una atracción natural. Es la diferencia entre un imán y un peso muerto. El primero atrae, el segundo solo carga, y nadie quiere cargar con la responsabilidad emocional de otra persona. Los estoicos enseñaban que el verdadero control proviene de dirigir tu atención hacia lo que realmente puedes manejar. No puedes controlar lo que los demás sienten por ti, pero sí puedes controlar la relación que tienes contigo mismo. Si te enfocas en construirte a ti, en desarrollar una mentalidad fuerte, en vivir de acuerdo con tus valores sin buscar aprobación, te conviertes en alguien que no solo es feliz por sí mismo, sino que también es magnético para los demás. No porque lo busques, sino porque lo proyectas de manera natural. La atracción no se trata de ser perfecto, sino de ser alguien que no necesita ser salvado. Cuando entras en una relación desde la carencia, buscando que alguien más te complete, te vuelves una carga emocional. Pero cuando ya estás completo, cuando compartes tu vida en lugar de pedir que la llenen, te conviertes en alguien que los demás desean tener cerca. La independencia emocional es la base de cualquier relación sana y la esencia de la verdadera confianza. Y cuando la dominas, descubres que nunca más tendrás que rogar por la atención de nadie. Número 9.
La autosuficiencia te hace irresistible. La autosuficiencia es la clave para una atracción genuina y duradera. No se trata de demostrar que no necesitas a nadie, sino de realmente sentirte completo por ti mismo. Cuando alguien es capaz de disfrutar su tiempo a solas, de construir su vida sin depender de la validación de los demás, transmite una energía que es difícil de ignorar. Es la diferencia entre alguien que busca desesperadamente ser aceptado y alguien que sin esfuerzo es buscado por los demás. La seguridad en uno mismo no se puede fingir. Puedes aparentarla por un tiempo, pero tarde o temprano la verdadera naturaleza de tu relación contigo mismo se revela. Y cuando no necesitas nada externo para sentirte pleno, automáticamente te vuelves irresistible. Las personas que son autosuficientes no mendigan atención, no buscan aprobación en cada paso que dan. No sienten la necesidad de justificar sus decisiones ni de modificar su comportamiento para encajar. Simplemente viven según sus principios y permiten que quienes los rodean decidan si quieren estar ahí o no. Y esa libertad, esa capacidad de seguir adelante sin miedo a la soledad, es lo que hace que otros se sientan atraídos. Porque en un mundo donde la mayoría depende emocionalmente de los demás para sentirse bien, encontrar a alguien que no lo hace es algo raro. Y lo raro siempre genera interés. Los estoicos entendían que la autosuficiencia es la base de una vida plena. Epicteto decía que el verdadero poder reside en aquel que no depende de factores externos para su felicidad. Si necesitas a alguien más para sentirte completo, entonces no eres dueño de tu vida. Pero si puedes estar solo, si puedes encontrar satisfacción en tu propio crecimiento, entonces tienes algo que nadie te puede quitar: libertad. Y la libertad es atractiva porque es escasa. La mayoría vive atada a la opinión ajena, a la necesidad de compañía, al miedo al rechazo. Pero cuando eres autosuficiente, cuando puedes disfrutar tu propia presencia, te conviertes en alguien magnético sin siquiera intentarlo. El problema de depender de otros para sentirte bien es que le das a esas personas el control sobre ti. Si alguien te responde con frialdad, tu estado de ánimo cambia. Si no recibes la atención que esperas, te sientes perdido. Y así te conviertes en un reflejo de lo que los demás decidan darte, en lugar de ser un pilar firme que no se tambalea con las circunstancias. Pero cuando desarrollas la capacidad de estar bien sin importar lo que ocurra a tu alrededor, el poder regresa a ti. Ya no reaccionas por necesidad, ya no buscas ser aceptado. Simplemente sigues tu camino y dejas que aquellos que realmente valoran tu presencia se acerquen. La autosuficiencia no significa aislamiento ni frialdad. Significa que puedes compartir tu vida con alguien sin hacer de esa persona tu única fuente de bienestar. Que disfrutas la compañía, pero no la necesitas para sentirte completo. Que te entregas, pero no desde la carencia, sino desde la abundancia. Y esa es la gran diferencia entre alguien que genera atracción real y alguien que solo intenta forzarla. El primero no busca, no persigue, no intenta convencer. Solo es. Y su presencia habla por sí misma. La mente humana valora lo que percibe como difícil de obtener. Cuando alguien es autosuficiente, cuando no depende de la validación externa, genera una especie de misterio. ¿Por qué no necesita aprobación? ¿Por qué no busca atención? Esa ausencia de necesidad hace que los demás quieran acercarse. Porque el que no necesita es el que más tiene. Y quien más tiene es el que más atrae. El atractivo no está en lo que dices ni en lo que haces directamente. Está en lo que proyectas sin esfuerzo. Y si proyectas una vida plena, una mentalidad fuerte, una independencia emocional inquebrantable, entonces te conviertes en alguien imposible de ignorar. No porque busques atención, sino porque la autosuficiencia es una cualidad tan rara que cuando la encuentras, es imposible no notarla. Número 10.
Mantener el misterio incrementa el interés. El misterio es una de las herramientas más poderosas para generar interés. Cuando alguien siente que ya lo sabe todo sobre ti, su mente pierde la necesidad de descubrir más. En cambio, cuando revelas solo lo necesario, cuando dejas espacios sin llenar, creas una intriga natural que despierta la curiosidad. No se trata de ocultar quién eres, sino de permitir que los demás descubran diferentes facetas de ti poco a poco. El error de muchas personas es entregar todo de inmediato, sin dejar margen para la sorpresa, sin permitir que la otra persona sienta que hay más por conocer. Pero lo que se obtiene fácilmente rara vez se valora. El cerebro humano está programado para buscar respuestas, para llenar vacíos. Cuando algo no está completamente claro, la mente no puede evitar tratar de resolverlo. Es el mismo principio que hace que una historia sea más interesante cuando hay un giro inesperado, cuando el desenlace no es obvio desde el principio. Si en una conversación cuentas todo sobre tu vida sin que nadie lo pregunte, eliminas la emoción del descubrimiento. Pero si compartes solo lo justo, sin prisa, permites que la otra persona sienta la necesidad de seguir explorando quién eres. Y en esa exploración se fortalece el interés. Los estoicos entendían la importancia del autocontrol en todos los aspectos de la vida, incluso en la forma en que nos relacionamos con los demás. Marco Aurelio decía que no todo lo que pensamos debe ser dicho, que la prudencia es una señal de sabiduría. No se trata de ser inaccesible o distante, sino de comprender que la verdadera conexión no se construye a través del exceso de información, sino de la emoción que surge cuando hay algo más por descubrir. Lo que se conoce por completo deja de generar expectativa, y sin expectativa no hay emoción. Cuando alguien siente que ya tiene acceso total a tu mundo, la novedad desaparece. Piensa en cómo funciona el deseo. Siempre es más intenso cuando hay incertidumbre, cuando hay un sentido de exclusividad. Lo raro, lo poco común, lo que no se entrega sin esfuerzo, es lo que más se valora. Cuando mantienes un aire de misterio, cuando no eres completamente predecible, cuando tienes partes de tu vida que no revelas de inmediato, haces que la otra persona quiera acercarse más. No porque estés manipulando, sino porque así funciona la naturaleza humana. El problema es que muchas personas sienten la necesidad de explicarlo todo, de demostrar quiénes son con palabras en lugar de acciones. Creen que mientras más cuenten, más conexión generarán. Pero la verdad es que el interés no se crea por la cantidad de información que das, sino por la calidad de lo que compartes y el momento en el que lo haces. La clave está en la dosificación, en permitir que la otra persona tenga la oportunidad de descubrir diferentes partes de ti con el tiempo, en lugar de recibirlo todo de golpe. El misterio no es frialdad ni desinterés, es la capacidad de manejar tu propia energía sin regalarla sin propósito. Es entender que la atracción no se basa en lo que dices, sino en lo que haces sentir. Y lo que genera más impacto es aquello que no se da por completo de inmediato. Mantener el misterio es un arte, es el equilibrio entre compartir lo suficiente para generar interés y guardar lo suficiente para mantener la intriga. Cuando dominas esto, te das cuenta de que no necesitas esforzarte demasiado para captar la atención de los demás. No es necesario exagerar, ni impresionar, ni estar siempre disponible. Basta con tener el control sobre lo que decides mostrar y lo que decides reservar. Porque cuando no das acceso total a tu mundo, cuando dejas algo a la imaginación, inevitablemente el interés por conocerte crece. Y en ese crecimiento, en esa búsqueda por descubrir más de ti, es donde se genera la verdadera atracción. Si este mensaje resonó contigo, quiero que tomes acción ahora mismo. Escribe en los comentarios, mi cambio comienza ahora, con estoicismo. Hazlo como un recordatorio de tu compromiso con la disciplina, la virtud y el crecimiento personal. Nos vemos en el próximo video. Sigue firme en tu camino estoico.